Cordial saludo a todos los que hasta ahora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener el repaso de lección. Como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar todo tema, vamos a tener una palabra de oración. Que Dios los bendiga. Espero que estén muy bendecidos por el Señor y que cada día estén creciendo y teniendo un desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Oremos para que comencemos este repaso. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia de Dios. Y ahora que nos dedicamos a realizar este repaso de lección, no lo queremos hacer con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que desciende de lo alto, el Padre de la luz, de allá del lugar santísimo donde estás tú sentado en el trono, Padre Santo. Y tu Hijo amado intercediendo como sumo sacerdote por nosotros en este santuario celestial, donde está cada día, Señor, presentándose ante ti, se presente por medio de esta oración ante ti y suplicándote, bendito Dios, para que nos envíes el Espíritu Santo y tomes este instrumento humano y seas tú dirigiendo, Padre y Rey Celestial, este repaso de lección. Te pedimos que nos bendigas, nos perdones nuestros pecados y faltas y en todo lugar donde haya ser visto y oído este video, Señor, el Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles, al igual que en este lugar, para que sea guiándonos en este repaso. Te lo pedimos todo y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título de la lección de esta semana tiene Vivir en comunión con los demás. O sea, el título de esta semana del repaso de las lecciones es Vivir en comunión con los demás. Y el versículo de memoria lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vivir en comunión con los demás es algo importante. Cuando las personas viven y trabajan juntas, enfrentan diversos desafíos. Las diferencias de opinión pueden provocar tensiones y discusiones. Cuanto más estrecha es la relación, más importante es que todos en ella procuren llevársela bien. Eso es importante en una relación con los demás, o sea, tratar de llevársela bien con las personas. Entonces, las relaciones más estrechas se dan, por supuesto, en el seno de la familia. O sea, siempre por lo general, la familia es donde se forman personas para la sociedad. En el hogar, o sea, en la casa, siempre es donde se forman personas para vivir en sociedad con los demás y poder estar en comunión con los demás. Entonces, en ambos, por ejemplo, se puede poner también como un ejemplo entre una empresa y el hogar. Por ejemplo, hay similitudes evidentes entre una empresa y un hogar. En ambos casos debe existir un acuerdo general acerca de los valores, las metas y los objetivos. Además, todos deben llevarse bien y cumplir con su parte para que las confusiones, para que las cosas funcionen sin problemas. Los mismos principios se aplican a la iglesia, que es sencillamente una gran familia. O sea, aunque hay familias disfuncionales, y en una empresa hay trabajadores de familias disfuncionales, en una iglesia hay hombres o miembros disfuncionales, siempre por lo regular, y hay diferentes clases de sociedad, unos estudiosos o unos que han sido estudiosos, pues han tenido capacitaciones estudiando en colegios, en escuelas, hay otros que no, hay otros que, bueno, hay muchas formas de vivir con muchas personas que no tienen de pronto las mismas ideas o no tienen la misma educación. Y las personas que son educadas
o persona, toda persona debe tratar de vivirse o llevársela bien o de vivir en comunión con las demás. Por eso es importante. También las relaciones con los demás. Entonces, por ejemplo, con los cónyuges, o sea, en el matrimonio, en el hogar. En Colosenses capítulo 3, 18 y 19 nos dice de la siguiente manera. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces la palabra del Señor nos dice claramente, pues, hablando de las casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, a la mujer le dice que esté sujeta a su esposo y el marido le dice que la ame y que no sean ásperos con la mujer, con las esposas. Muy bien. En Efesios capítulo 5, 23 al 25 nos dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 5, 23 al 25 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 22 al 25 dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, los cónyuges, Dios dice muy claramente cómo debe ser el comportamiento de un cónyuge, del esposo y la esposa en un hogar. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, dice la palabra del Señor. Por ejemplo, estos temas se tocan y a veces vemos particularidad entre los pastores de irse mucho a favor de la esposa o de la mujer, porque hoy estamos en un feminismo, pero aquí Dios no se está yendo a favor del uno ni a favor del otro. Y este instrumento humano tampoco se va a favor del uno o a favor del otro. El marido debe de amar a su esposa y debe de amarla como conviene en el Señor. Porque sí, hay personas, hay hombres que son machistas y que quieren de pronto gobernar a su esposa, o que la esposa debe de serle en todo lo que él quiera y lo que él diga, pero la palabra de Dios está muy claramente que la mujer debe ser sujeta a su esposa, pero como conviene en el Señor. O sea, la mujer debe estar como conviene en el Señor. O sea, la mujer debe estar sujeta a su esposa, a su esposo, pero como conviene en el Señor. O sea, una mujer cristiana, ¿cierto? En el Nuevo Testamento no enseña que las mujeres deben someterse a los hombres, o ser serviles, estar subyugadas ni satisfacer ciegamente los caprichos o los deseos de su marido. Eso aquí la Biblia no está diciendo eso. O sea, los caprichos o las cosas o que el marido quiera, pues hacer lo que ella quiere y que ella tiene que estar ahí, no. Eso no lo enseña la Biblia. O sea, dice muy claramente. Entonces, estar subyugada ni satisfacer ciegamente los caprichos o los deseos de sus maridos. La esposa debe ser leal al Señor en primer lugar y a su marido después. O sea, primero la mujer debe amar primeramente a quién, a Dios. Y yo le digo sinceramente, si una mujer cristiana ama, o si la esposa respeta a Dios y ama a Dios, respetará a su marido. Si una mujer no ama a Dios, no respeta a Dios, no ama a su marido, ni tampoco respeta a su marido. Por ejemplo, hoy en día los cónyuges tienen muchos problemas.
porque igual la infidelidad ha surgido durante mucho tiempo. Y hoy se ven feminicidios, muchos por celos, por ejemplo, un hombre o una mujer celosa, o un hombre celoso. Y pues la palabra de Dios dice muy claramente que si una mujer, el marido la encuentra con otro, pues dice que no perdonará. Y de pronto ahí eso pasa muchas veces. Y hoy estamos en la libertad femenina, no estamos hablando como en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, de años atrás, que no había la libertad que hay hoy en día. Por ejemplo, anterior la mujer no podía, pues, como pararse a predicar o hacer algo en la iglesia. Hoy en día sí. Anteriormente la mujer no era policía, ni pagaba servicio militar, ni nada de esas cosas. Hoy en día sí, con la libertad femenina. Entonces vemos claramente que la Biblia nos habla de que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando Pablo y todas estas personas predicaban y se escribió la Biblia, no había esa libertad femenina que hay hoy en día. Pero así hay ya una libertad femenina. La mujer debe estar sujeta a su esposo, no para que el hombre quiera hacer con ella lo que le venga, como se dice, en lo que él quiera, no, sino que la mujer debe llamar primeramente a quién, a su esposo, a Dios. Y el esposo también debe amar primeramente a Dios. Si un esposo ama a Dios, respetará a su esposa. Y no tendrá más mujeres, ni el esposo, ni la esposa. Tendrán otro amante, o en fin, cuando verdaderamente se aman o se quieren. Y verdaderamente entonces, cuando una pareja es cristiana y ama a Dios, pues guardará sus mandamientos. Por eso la palabra de Dios dice que el que ama a Dios guarda sus qué, sus mandamientos. Si un marido, un esposo, una esposa, si se aman y respetan a Dios, se respetarán mutuamente. Por eso qué bueno que los matrimonios fueran cristianos y verdaderamente estudiáramos la palabra del Señor para que verdaderamente supiéramos cómo debe dirigirse la mujer a su esposo y cómo debe dirigirse el esposo a su esposa, ¿cierto? Amándolo. Entonces los cónyuges se consultan mutuamente, o sea, cuando las parejas son cristianas, deben consultarse mutuamente para ver qué piensa cada uno, o sea, si van a tomar alguna decisión o de irse para un lugar, por ejemplo, cambiar. Vamos a poner un ejemplo. Hombre, estamos en una casa y no nos gusta, entonces vamos a buscar una casa donde podamos vivir bien. Bueno, en todo tenemos, o vamos a montar, o vamos a poner un negocio, o vamos a hacer esto, o vamos a irnos de paseo, bueno, todo, lo que sea, pues tenemos que hacerlo, consultarlo bien. Vamos, para todo debemos de consultar en los cónyuges bien como debe de ser. Entonces, cuando se llega a un acuerdo, la Biblia aconseja sométanse unos a otros por reverencia a Dios. O sea, si no se llega a un acuerdo, por ejemplo, hay veces que la pareja no puede llegar a un acuerdo, entonces, si son cristianos, sométanse a Dios. Esto también lo van a ver de pronto personas que no son cristianas. Entonces, deben de mirar que deben de qué, de sujetarse a Dios, tanto el uno como el otro. O sea, aquí no hay, Dios no hace excepción de personas. Dios no dice una cosa, aquí dice, el marido ame a su esposa, la esposa respete a su esposo, sujétese a su esposo, así como la iglesia está sujeta a quién, a Cristo. O sea, como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, nosotros debemos de sujetarnos a Cristo. O sea, obedecer el mensaje de la palabra del Señor. Así, la esposa, si el marido es cristiano, verdaderamente debe respetarlo. Y el esposo también debe respetar a quién, a su esposa. Miremos lo que dice Efesios 5:21. Mire, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Someteos qué? Unos a otros en el temor de Dios. O sea, tanto el esposo como la esposa debe someterse a su esposo y el esposo a su esposa en el temor de quién, de Dios. El temor de Dios es la sabiduría. Y si un esposo es sabio y una esposa es sabio, pues los dos se van a qué, a someter, y los dos. O sea, en un hogar para poder vivir tiene que haber dos cosas: amor y perdón. Si no hay eso, amor y perdón, una pareja no puede vivir. Este instrumento humano que está acá, a pesar que, como le digo, hay disensiones, han habido problemas, han habido todas muchas cosas, pero se han sabido solucionar de una manera, Dios nos la ha ayudado a solucionar. Yo llevo 34 años de casado, voy ya para 35 años de casado, y la gloria y la honra es para Dios, estamos juntos. Yo me casé de 20 años, un muchachito, un niño, jovencito. Después tenía 18 años y hoy todavía estamos juntos. La gloria y la honra es para Dios. Entonces,
Para uno poder vivir en un hogar tiene que haber amor y perdón. Si no hay eso, ninguno puede someterse a vivir verdaderamente como Dios manda en un hogar. Y cuando nosotros, por ejemplo, mis padres me criaron en el principio y me decían que el matrimonio era para toda la vida. Y bueno, como le digo, han habido ciertas cosas, pero más sin embargo, todavía estamos unidos. Y ahora con el Dios, anteriormente yo no era cristiano, ahora con Dios quiero, como dice la palabra de Dios, hasta que la muerte nos separe. Miremos lo que sigue diciendo la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea, si el marido es un cristiano o es una persona que respeta a su esposa, debe vivir ¿con quién? Con su esposo, en el temor del Señor. O sea, como conviene, o sea, como Dios manda que una pareja de esposos puedan vivir. Miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3:7 nos dice de la siguiente manera: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, debemos verdaderamente, un cristiano, para orar por su esposa, debe de llevársela bien y deben de vivir bien. Como le digo, en un hogar, el hogar que diga que no ha tenido problemas, pues puede ser que lo haya, pero siempre por lo regular, como hay veces que no están verdaderamente una pareja cristiana, es más, hasta parejas de pastores, ha resultado la mujer infiel o el hombre infiel, ha resultado todo esto y se ha desbaratado los matrimonios, y se han desbaratado matrimonios de pastores y de todo, ¿cierto? Y matrimonios se han desbaratado muchos. ¿Por qué? Porque no hay amor y perdón, no hay temor del Señor, aunque no sean cristianos. Debemos verdaderamente, o sea, hablando de la persona que es casada, que no lee la Biblia o que no se ha bautizado y que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Estoy hablando acerca de eso. Porque las personas, todas las iglesias se denominan cristianas, pero cuando uno estudia la Biblia y cuando uno verdaderamente sabe o conoce, el escrito está, entonces ahí. Y cuando uno ha tenido, por ejemplo, como uno como esposo o con la esposa, entonces todas estas cosas pueden suceder, pero para poder vivir 34, 35, 50, 60, 70 años, 80 años, o hasta que la muerte los separe, tiene que haber amor y perdón, y tiene que haber mucha reconciliación, tiene que haber, o sea, y una cosa importante entre la pareja. Si usted quiere, mi querido amigo y hermano, que su esposa cambie, o si usted quiere, amiga, mi querida amiga y hermana, que su esposa cambie, cambie usted primero. Comienza a cambiar. No le mire los defectos a su esposo, ni usted, esposo, le mire los defectos a su esposa. Mírele lo bueno de su esposa y esposa, mírele lo bueno a su esposo. Y entonces lo malo para usted va a ser poco, se lo aseguro. Entonces, cuando usted le mira lo bueno a su cónyuge, lo lo bueno, lo que es, entonces dice, bueno, pues este tiene este detallito, pero a comparación de lo que es él, no. Entonces, si usted se concentra en lo bueno de su esposa y en lo bueno de su esposo, ustedes van a vivir y van a vivir una vida verdaderamente cristiana y con un cónyuge hasta que la muerte los separe. Y esto es para los dos. Esto no es porque muchas veces los pastores cuando predican y hablan es que el hombre que es el tirano, que el hombre es esto. Eso era en el tiempo de los judíos. Ahora de por sí la mujer, la esposa, manda en el hogar. Lo manda uno, vaya, compre, vea, se acabó esto, no tenemos esto, hay que hacer esto. Y también ella habla y también tiene su defensa. En el tiempo bíblico habían personas, no sé si ahora habrán pues personas que quieran someter a la mujer así como en el tiempo judío. Pero verdaderamente la esposa y los esposos, si quieren vivir, deben de vivir completamente. Porque a veces podemos predicar un sermón únicamente que el esposo es el tirano y resulta que hoy en día pasa que hay mujeres o hay esposas que le tiran a su esposo. ¿Y qué pasa? Entonces, y se defienden. Y pues he conocido casos donde la esposa le tira con lo que encuentras o qué a su esposo. Igual el esposo. Entonces,
este mensaje de los cónyuges para poder que haya vivir en comunión con los demás, o sea, y en el hogar debe de haber amor y perdón y no mirarle los defectos a su esposo o a su esposa. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios es muy clara. Y para que no tengan estorbo las oraciones, tanto del esposo por la esposa y como del esposo por la esposa y de la esposa por el esposo, porque ambos deben de orar y todos dos son frágiles, porque todos los seres humanos somos frágiles y todos lo sentimos y todos sentimos cuando alguien nos dice algo que no nos gusta. Si la esposa me dice a mí algo que no me gusta, pues a mí también, pues yo también soy un ser humano y también soy un vaso frágil y también tengo mis sentimientos. Y si mi esposa me hiere mis sentimientos, yo también me siento mal. Y yo por eso, si hiero los sentimientos de ella, entonces yo también soy un vaso frágil. O sea, la mujer de por sí, pero hoy en día la mujer hace los mismos trabajos de un hombre y hace lo mismo de un hombre. O sea, ella desempeña trabajos que hasta presidente de las naciones y todas las cosas. ¿Dónde se veía eso anteriormente? Nunca. Entonces ahora vemos claramente que tanto la oportunidad para la mujer en la sociedad es igual para la casada, para la soltera y para todo. Entonces Dios nos habla claramente cómo debemos de portarnos en un hogar el esposo y la esposa. Entonces, padres e hijos. Entonces, ¿cómo deben de ser los padres con los hijos? Dice Colosenses capítulo capítulo 3, versículo 20. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. O sea, obedecer a los padres en todo. Ahora, tenemos que mirar que un cristiano no puede obedecer al papá en todo. Un ejemplo, si este instrumento como cristiano que está aquí, mi padre viviera y me mandara por una botella de aguardiente, yo le diría: no, señor, no puedo ir a comprar una botella de aguardiente. O sea, obedecer a todo, pero que también sea en el Señor. O sea, obedeciendo las cosas del Señor. Mi hijo, vaya a comprarme un paquete de cigarrillos. Pues yo no voy y se lo compro. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo así? O sea, nosotros debemos verdaderamente de obedecer al Señor, porque es que está diciendo: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero en todo, ese todo tiene que límites. Y nosotros, como hijos, conociendo la verdad de la palabra de Dios, no podemos obedecerle en todo a nuestros padres, en todo no, en todo lo que es como dice la palabra del Señor. Tenemos que hacer, por ejemplo, uno que sí fue pecador y que estuvo en el mundo. De pronto hay pastores que nunca han tenido que ir al mundo, no han ido al mundo, no son personas convertidas del mundo y que escriben de pronto porque ellos no conocen el mundo. Pero una persona que conoce el mundo, o sea, que conoce el pecado y que ha sido de Babilonia, por ejemplo, como digo, como este instrumento humano, entonces yo ya convertido al Señor, ¿cómo voy a ir? O digamos que mi padre me diga: vaya a matarme una vaca. No, pues, ¿cómo voy a ir a matar la vaquita? ¿Cómo voy a matar un pollo, una gallina? No puedo, porque ya no puedo hacer eso como cristiano. Entonces debemos de obedecerle a Dios como debe de ser, de acuerdo a la palabra del Señor. A los padres, o sea, los padres cristianos, ¿cierto? Y bueno, por eso, padres e hijos, lo que dice la palabra del Señor. Los hijos deben ser valorados como miembros de la familia y ciudadanos del reino celestial. O sea, los padres deben verdaderamente educar hijos para ser valorados como miembros de la familia y ciudadanos del reino celestial. Entonces, como dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. O sea, obedecer en todo, pero de acuerdo a lo que se dice la palabra del Señor. Por ejemplo, si a mí mi padre, por ejemplo, si yo tuviera a mi padre vivo y yo conociendo la palabra del Señor me dice: vaya y trabaja el sábado, pues ¿cómo le voy a obedecer a mi padre en eso? Y Dios se va a agradar que yo le obedezca, que me haga trabajar el sábado. Bueno, tenemos que mirar todas estas cosas. O sea, como pecador, como persona que estuve allá, entonces conozco el pecado. ¿Para qué? Y yo antes fui hijo del diablo entonces me va a decir mi papá: vaya, tiene una cantina, entonces vaya y entonces atienda el negocio de cantina. ¿Cómo le voy a atender una cantina a mi papá? No. Tenemos que mirar todas las cosas como deben de ser. Entonces, dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 22, 6 y el versículo 15. Miremos lo que dice la palabra del Señor.
Proverbios 22:15. 22:15 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara, la corrección, la alejará de él. O sea, debemos de enderezar a nuestros hijos desde muy pequeños, desde niños. Debemos de tratar de educarlos para que vivan en una sociedad, para que sean sociables con las personas. Bueno, para que vivan, miren lo que dice el versículo 15. El versículo 6, miremos lo que dice. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Dice la palabra del Señor. Por ejemplo, hay veces que uno tiene, pues, o sea, cuando uno conoce el Evangelio ya viejo y los hijos también ya no estén del vientre de la madre, sino que ya tienen una edad, 8, 10, 15 o 20, o 11 o 12 o 13 años, como le ocurrió a este instrumento humano. Entonces, no es lo mismo que un niño cuando está pequeñito y lo crían desde el vientre de la madre, y entonces, pues, puede ser. Pero más sin embargo, este instrumento humano, mientras pudo llevarlos a la iglesia y se dejaron llevar a la iglesia, se llevaron. Pero ellos, cuando ya crecen, toman una decisión. Pero le pido al Señor, hoy tenemos que orar por nuestros hijos para que los que no los tienen en la iglesia y se han retirado, entonces que vuelvan a la iglesia pidiéndole al Señor que, al igual como a uno que nunca pues leí una Biblia, fui cristiano o alguna cosa desde nacimiento, pero Dios puede enderezar a todo hombre. Y cuando tiene, aunque como le digo, mi padre, mi madre no fueron que leyeron una Biblia, fueron católicos romanos, pero más sin embargo mi madre me decía que debía, por ejemplo, que el matrimonio era para toda la vida y que debía amar a Dios. Eso era lo que me decía a mí. Eso me decía mi madre. Entonces, eso, y hoy en día, pues todo eso me trabajó a mí y el pecado, que cuando me sentí sucio y pecador, entonces hoy en día estoy siendo un cristiano. Entonces, los padres tratan de, aunque sea, de corregir y destruir a sus niños, a sus hijos en el camino. Este instrumento humano ha tratado y les habla y les dice a los hijos que se mantengan en el camino del Señor. Mateo capítulo 19, 14. Miremos lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 14. Mateo capítulo 19, versículo 14 nos dice de la siguiente manera. Mateo 19. Mateo capítulo 19, versículo 14. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Mateo 19, 14 dice. La palabra del Señor dice, pero Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los ¿qué? De los cielos. Nosotros no debemos de impedir que los niños se acerquen a ¿quién? A Dios. Miremos lo que dice Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7. 6 y 7 nos dice de la siguiente manera. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, Dios dio los mandamientos, y Él dice que esos mandamientos debían de estar en el corazón, y debían de enseñárselos ¿a quién? A sus hijos. Los padres que tienen niños, que ya son pequeños, deben de hacer esto por sus hijos. Deben de criarlos en el temor del Señor. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 1, 8 y 9. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, qué bendición cuando los hijos son criados en el temor del Señor y no se aparten de ellos. Y cuando ya están grandes, pues uno orar para que ellos y hablarles, y decirles que el Señor los ama y que hay un reino de los cielos en el cual uno como padre quiere que ellos que participen. Y por eso nosotros debemos de educar y de hablarle a los hijos y de educarlos para vivir en sociedad, para que ellos puedan vivir en comunión con los demás y puedan ser sociables con las personas y vivir entre ellos. Entonces, los hijos serán, cuando nosotros educamos a los hijos en el temor de Dios y los educamos, pueden ser una bendición ¿para quién? Para la sociedad, para la iglesia. Por ejemplo, los niños, yo hablo, por ejemplo, de los padres que tienen niños pequeñitos, ¿cómo deben de educarlos? O sea,
Cuando este instrumento humano mi mamá me mandaba a la iglesia, mi madre, me decía, la iglesia no es para jugar, la iglesia no es para brincar, la iglesia no es para ir, es para ponerle cuidado al cura, me decía mi madre a mí. Hoy, pues entonces, los padres que son cristianos de la iglesia adventista del séptimo día, y pues la iglesia no es para ir a jugar, no es para ir a hacer dibujos, como muchos maestras ponen a los niños a hacer dibujos de Jesús, eso es idolatría, eso no lo deben de colocar a hacer porque los niños se distraen. Los niños deben de estar, dice la profeta Elena G. White, en el culto con sus padres, y los padres deben de tener a sus hijos al pie de ellos. Por eso es bueno que en semana los niños puedan tener su culto de adoración con sus padres en sus casas, el culto matutino y el culto vespertino, y enseñarles que deben de tener reverencia también en la casa de Dios, no ir a pintar muñecos o cosas idolátricas que de Jesús. A Jesús no hay necesidad de dibujarlo en muñecos, ni tampoco de ir a chatear con el celular, ni de ninguna de esas cosas. La casa de Dios es para respetarla, no para brincar y para estar por allá haciendo cosas que no se deben de hacer, mi querido amigo y hermano. Entonces, hay que educar a los hijos desde el hogar para que sean útiles en la iglesia y también presten atención a la palabra de Dios. Entonces, las relaciones laborales, cuando la familia, cuando los esposos y las esposas crían bien a sus hijos, y entonces van a tener una buena relación laboral. ¿Con quién? Con las personas. Y también, por ejemplo, en el tiempo bíblico había, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, 22 al 25, nos dice de la siguiente manera. Miren, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a lo que quiere agradar a los hombres, sino como con corazones sinceros, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Entonces hablamos de la esclavitud. Por ejemplo, amos, hacer lo que es justo en Colosenses 4:1 y recto como vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, en el tiempo bíblico, antes, en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, había esclavos. Habían personas que se vendían como esclavos a sus hermanos porque entraban en una ruina o alguna cosa o no les iba bien y bueno, y tenían que someterse como esclavos al Señor, a sus hermanos familiares o a uno del pueblo de Israel. Entonces, esto tenía que haber 6 años, más o menos, 6 años, y al 7.º año quedaba libre. Si entraba con mujer, entonces no tenía que salir con la mujer, y con su esposa y con sus hijos. Si entraba siendo solo y el amo le daba una esposa y tenía hijos, la esposa y los hijos tenían que quedar ¿con quién? Con el amo. Y él salía solo. Pero si de pronto el hombre quería a su esposa y a sus hijos y entonces decía, amo, yo no quiero irme porque amo a mi esposa y a mis hijos, yo quiero quedarme con usted. Entonces podían hacerlo tranquilamente. Entonces iba delante de los jueces y le horadaba la oreja con una lesna y sería su siervo para siempre, o sea, hasta que él pudiera servirle con vida. Bueno, esto eran cuestiones cuando entraba alguno en pobreza en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Vamos a leer un texto para que miremos que esto es así. Levíticos 25, 39 al 43. Miremos lo que dice Levíticos 25. Levíticos 25, 49 al 43. Levíticos capítulo 25. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Levíticos 25. Levíticos 25, 39 al 43. Levíticos 25, 39 al 43 nos dice de la siguiente manera.
Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le hará servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo. Te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. O sea, esto también para las personas que estaban así. Deuteronomios capítulo 15, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 15. Miremos lo que nos dice Deuteronomios capítulo 15, versículo 12. Capítulo 15, versículo 12. Esto eran, habían esclavos en ese entonces. Miremos lo que dice el 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, el 7º año le despedirás libre. Miremos lo que dice en Éxodo 21, 2 al 6. Éxodo 21, capítulo 2. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 21, 2 al 6. 21, 2 al 6 dice la siguiente. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º año saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta, al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre, dice la palabra del Señor. Entonces entonces en Colosenses también aparece, en el tiempo romano también habían esclavos. ¿Habían qué? Esclavos. Y entonces en el tiempo de los romanos había qué? Esclavos. Entonces muchas personas hablan de esto como miremos lo que dice el estudio. Dice, en la actualidad se cita a veces lo que Pablo dice acerca de la esclavitud para relegar al pasado algunos de los consejos de la Biblia o para desacreditarla por completo. Pero eso no significa ignorar o pasar por alto los contextos históricos de Israel, del Antiguo Testamento y de la Iglesia en el Nuevo Testamento. O sea, nosotros no podemos, tenemos que hablar de lo que dice la Biblia completamente. Los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios y como todas sus criaturas inteligentes, dotados de libertad. Y las leyes mosaicas prohibían la esclavitud de por vida. O sea, vemos que si alguno entraba esclavo solo o con mujer, tenía que ser como una mujer. Si entraba con sus hijos también, lo mismo. Si entraba solo y le daba mujer, miremos que entonces tenía, y si tenía hijos, entonces tenía que, y no quería abandonarlo, entonces ahí es como lo acabamos de hablar. Entonces, la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento también había esclavitud. Los egipcios, los romanos también hacían de las personas esclavos y los compraban como esclavos. Por ejemplo, habla de un hombre llamado Onésimo. En los tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia tenía que actuar dentro del marco del derecho romano que permitía poseer esclavos. ¿Poseer qué? Esclavos. En en Colosenses capítulo 4:1 dice, haced lo que es justo y con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los que, en los cielos. Entonces, vemos claramente que había un hombre que se llamaba Onésimo y tenía un esclavo en aquel entonces. Entonces Pablo pidió a Onésimo y a Filemón, el esclavo era Onésimo y Filemón era el amo. Entonces Pablo pidió a Filemón que ya no tratara a Onésimo como su esclavo, sino como su hermano. Esto lo podemos encontrar en Filemón 1:16. Miremos lo que dice Filemón
1:16. Filemón 1:16 nos dice de la siguiente manera. Una sola cartica, entonces esto queda antes de Hebreos. Filemón 1:16 nos dice de la siguiente manera. No ya como esclavo, dice, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Le pidió a quién? Filemón, Pablo a Filemón que tratara a su esclavo, ya no como esclavo, sino como qué, como un hermano en la fe, sabiendo que él también tenía un Señor y el Señor de los cielos. Hoy en día las personas, por ejemplo, tienen trabajadores y no les pagan, digamos, el salario mínimo que da un gobierno, por ejemplo, aquí en Colombia. Por ejemplo, esto se da mucho en los campos y en los pueblos, donde hay patrones que no les pagan ni siquiera el mínimo que da el gobierno a quienes, a los trabajadores. Y hay personas, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, hay personas que le piden a quién, a los empleadores que les den el sábado y no se los dan. Entonces, a veces pasa que las personas quieren también tener como antes a personas como qué, como esclavos. Aún en la iglesia adventista he conocido de personas que tienen empresas o empresarios que tienen empresas y les dan trabajo por 2 o por 3 semanas y luego los echan para no, y entonces dice que así están haciendo las cosas, que muy bien. Qué pena, pero no están haciendo bien, queridos hermanos adventistas que están empleando trabajadores y los echan a los 2 o 3, o no los dejan pensionar, o no les pagan un salario correcto, o no les pagan también ni la salud, ni la pensión, ni nada. Y los echan a los 3 meses para que no cojan una liquidación. ¿Ustedes creen que eso lo están haciendo bien adventistas del séptimo día? No lo están haciendo bien, porque hay personas en la iglesia que son así. Y en los de las otras personas, hay personas, o sea, de las otras denominaciones y de otras, que también hacen lo mismo y no les pagan ¿qué? Un sueldo a una empleada del hogar y la tratan como esclava. No, o sea, no le pagan únicamente lo que hacen es que le avientan trabajo y trabajo. Entonces, las relaciones laborales, cuando una persona no es educada para que verdaderamente le pague un salario a una persona o lo trate como debe de ser, esto en las relaciones laborales hoy se ve. Y por eso muchas veces los patrones son demandados. ¿Por quién? Por las personas para que les paguen lo que es justo. Entonces vemos que hay que orar unos por otros. O sea, las relaciones laborales tienen que ver con la educación que se le da a sus hijos. Por eso, hoy en día, las cosas laborales muchas veces y las personas no se encuentran con con los empresarios. ¿Por qué? Porque no quieren pagar lo que es correcto. Orando unos por otros. O sea, miremos en Colosenses capítulo 4, 2 al 4, nos dice de la siguiente manera: preservad en la oración, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, decía Pablo, para que lo manifieste con modelo, para lo manifieste cuando debo hablar. Dice muy claramente, o sea, Pablo pedía a quienes, a las personas que oraran por él, para que él pudiera tener palabra de sabiduría para poder hablarle, por ejemplo, a los romanos, a la casa de César y todo, allá en donde, en Roma.
Toda persona, por ejemplo, este instrumento humano pide mucho a las personas que oren por él para que Dios ponga palabra de sabiduría, porque verdaderamente me equivoco mucho. Soy una persona que no soy un orador, no soy un buen lector, pues a veces me equivoco leyendo. También no soy un predicador. Entonces, lo único que yo quiero o deseo es hablar de la palabra del Señor. Y entonces yo le pido mucho a Dios que me dé palabra de sabiduría. Y le pido a las personas que oren por mí para que Dios pueda poner palabras. Así era Pablo, aunque Pablo era una persona muy inteligente, estudiada, era una persona verdaderamente, fue criado a los pies de Gamaliel, un maestro de la ley, fue estudioso, hablaba muchos idiomas. Pero él también pedía, ¿por qué? Porque es que uno no va a hablar la palabra de uno va a hablar la palabra de Dios. Y uno quisiera, pues este instrumento humano quisiera hacer quedar bien a Dios, pero a veces como ser humano nos equivocamos. El único que no se equivoca es ¿quién? Dios. Y por eso hay que pedirle a Dios en oración, y le pide uno a las personas, oren por mí para que Dios me dé palabra de sabiduría para poder hablar por el canal adventista sana doctrina. Entonces, y le pide uno mucho a Dios. Pablo también pedía que oraran unos por otros. Tenemos que orar, digamos, por ejemplo, también por las necesidades de los demás. Miren lo que dice aquí. Ya también podemos, por ejemplo, alguna persona puede pedir por sus problemas familiares. Tampoco comentarle a las personas qué problema tiene la familia, porque a veces en la iglesia resulta que, como como le pasó a este instrumento humano, que averiguaron qué problemas tenía, y después para poder sacarme, para poder que no predicara del vestido y de toda de la comida y la reforma por salud y de la bestia en una iglesia. Entonces comenzaron a averiguar qué problemas habían, y entonces comenzaron allá antes a quererme sacar de la iglesia y a vetarme en la iglesia. Esto muchas veces, entonces, se puede orar por problemas familiares. Por ejemplo, ay, hermano, tengo un problema, pero no diga qué problema tiene. O financieros, o de salud, o de cualquier otro tipo. Debemos de pedir. Ahora, pero si una persona se me arrima a mí, digamos un ejemplo con problemas financieros, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer según Santiago, capítulo 2? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, o sea, voy a orar, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, si una persona tiene necesidad, problemas económicos, y se me arriman a mí, porque ven tal vez que una persona tiene, pues, puede ser este instrumento humano, pero puede ser otro que sí verdaderamente tenga. Y entonces se le acerca y le dice, hermano, tengo necesidad de pagar un arriendo. Y entonces, vaya, hermano, caliéntese y tranquilo que yo, y sabiendo que es un rico que tiene plata, que tiene dinero, y no le da para que pague el arriendo, entonces, orar a la vez salvarle. Entonces, debemos de orar unos por otros por sus necesidades, pero también debemos de ayudar al prójimo y darle lo que necesitan. Si está desnudo, ¿qué debemos de hacer? Vestirlo. Por ejemplo, si nosotros queremos predicar el evangelio como debe de ser, en la iglesia debe tener un sanatorio, debe tener un lugar donde llevar a los indigentes, a las personas, a centros de rehabilitaciones para rehabilitarlos. Debemos de tener asilos, debiera de tener la iglesia adventista asilos en todas las ciudades, no únicamente por allá en Estados Unidos o en Montemorelos, en México, no, en toda ciudad, dice Elena G. de White, debiera haber esto. Debiera de haber restaurantes y empresas que hagan alimentos sanos, medicamentos con medicina natural, para tratar ¿a quién? A las personas. Esto es porque va uno a una parte haciendo labor misionera y no tiene a dónde llevar a un enfermo. Entonces, mi querido hermano, debemos orar los unos por los otros, no solamente para pedir sabiduría para hablar por un canal o para hablar la palabra de Dios como hacía Pablo, sino también para hacer la obra como Dios lo manda a través de su palabra. Y cubriéndole también las necesidades de enfermedad, de salud, de todas estas cosas, mi querido amigo y hermano. Andando en la sabiduría de Dios. Nosotros debemos de andar en la sabiduría ¿de quién? De Dios. Miremos
lo que nos dice Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice aquí: andad sabiamente para con los demás, con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, ¿cuál es la verdad más importante? Que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y esa verdad nos ha sido revelada en la palabra de Dios. ¿Dónde nos ha sido revelada el plan de salvación? La mayor verdad es que Cristo murió por nosotros. Y en la palabra de Dios encuentro cómo Cristo andó en la sabiduría de Dios. Nosotros debemos de andar en la sabiduría de Dios a través del estudio de la ¿qué? De la palabra. Dios nos enseña a ser sabios a través de la ¿qué? De la palabra de Dios. Y nos enseña cómo es que es el mensaje para la iglesia en este tiempo. Debemos de tener un hogar consagrado al Señor, una esposa y un esposo consagrados ¿a quién? Al Señor. Si somos cristianos, debemos de luchar por ser ¿qué? Cristianos, hijos, tener, si desde la niñez, los que tienen los niños desde la niñez, aún desde el vientre de la madre, deben de hablarles de la Shema, de oye Israel, oye hijo mío, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Un ejad es una unidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enseñarles a los hijos a que vivan en sociedad con ¿a quién? Con las personas. Y que se ore unos por otros y ayudándoles también en las ¿qué? En las necesidades. Ayudándole en las cosas. A los hijos enseñarles a que les paguen el sueldo. O a los ricos que le enseñen a sus hijos a pagarle los sueldos. Un sueldo justo ¿a quién? Que da el gobierno, un decreto que da un gobierno, una ley. Que los hijos, los hombres y las mujeres que tienen dinero y que tienen empleo, le paguen un salario justo a un empleado y que le paguen todas las prestaciones y todas estas cosas. Entonces, eso es andar en la sabiduría ¿de quién? De Dios. Cristo andó en la sabiduría de Dios, Él vino y hizo bienes, sanó a las personas, les daba lo que necesitaban, comida y todo. Cristo hizo todo esto. Entonces vemos claramente que, y esa verdad nos ha sido revelada en la palabra de Dios. Debemos, y no solamente debemos mirarla en la palabra de Dios y estudiarla en la palabra de Dios, sino que debemos de aplicarla a nuestras vidas. Entonces, si la iglesia adventista fue llamada para proclamar un mensaje y hablar de la salud, ayudando a las personas, teniendo sanatorios, teniendo lugares donde llevar para rehabilitar las personas que han caído en la ludopatía y en todas estas cosas, ¿dónde está todo esto en la iglesia adventista del séptimo día? Porque una cosa es que aquí vienen a decir las cosas, pero otra cosa es que no las damos a conocer y no las decimos en la iglesia. Y a veces nos llenamos de pronto diciendo que estamos cumpliendo la misión cuando no se está cumpliendo, mi querido amigo y hermano pastor, dirigente de la iglesia adventista del séptimo día. Y a veces gastamos el dinero que llega en otras cosas, menos en la obra del mensaje del tercer ángel, que es tener un sanatorio, un lugar de rehabilitación para las personas que no tienen hogar y que cayeron en indigencia o que cayeron en la ludopatía, ya sea que no, aunque no sean que estén viviendo en la calle, sino que están en las casas, enfermos. Va uno llevando mensaje, encuentra un enfermo y no tiene cómo curarlo, ni llevarlo a un sanatorio para que se lo curen, allá con remedios naturales y con todo lo que Dios ha dado, la riqueza a la iglesia adventista para predicar el evangelio. No hay un lugar, un restaurante donde se pueda ir a comer los adventistas del séptimo día. Tampoco hay un lugar donde se fabriquen alimentos para comer sanamente. Entonces, todo eso lo debe tener la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, hermanos, andando en la sabiduría de Dios, miremos lo que sigue diciendo. En Isaías 52:5
Miremos lo que dice Isaías 52:5. Isaías 52, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Isaías 52:5 dice, ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continúan y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Por causa de quién? Del pueblo, de un pueblo que no hacía las cosas como Dios decía, que no hace las cosas como Dios habla en su palabra. Entonces es blasfemado el nombre de Dios entre quienes, entre los gentiles. Y miremos, Israel también era una piedra de tropiezo para los incrédulos. En Romanos capítulo 2, versículo 24 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 2, versículo 24. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Romanos 2:24 nos dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, un cristiano que se llame cristiano, que se haga llamar cristiano y esté haciendo cosas, ¿qué hace cuando una persona que dice que es cristiana dice, ¿y eso que es cristiano? Ya vio una así, ¿y eso que es cristiano? Lo ven haciendo alguna cosa, ¿y eso que es cristiano? Ahí mismo. Entonces, la forma en que actuamos con los demás, especialmente con quienes no comparten nuestra fe, es muy importante. Lo dice esta lección. ¿Cuán importante es cuando usted y yo presentamos el mensaje de la Iglesia Adventista viviendo el mensaje como debe de ser? Y que cuando vamos por ahí haciendo la obra misionera encontramos con una persona enferma y entonces le decimos, no, nosotros tenemos un sanatorio en tal parte, vamos a llevarla allá y allá la vamos a cobrar. Tenemos ir a predicarle el evangelio a los indigentes de la calle y decirles, Cristo los ama. Y entonces ahí mismo decir, se paran 2 o 3, yo quiero ser rehabilitado por Cristo, yo quiero estar en un lugar donde verdaderamente pueda vivir. Venga, mi querido amigo y hermano, o señora, o señor, o muchacha, o joven, vamos, que nosotros tenemos un lugar de rehabilitación y allá lo vamos a llevar para que se rehabilite y le vamos a dar la comida y todo lo que es del mensaje vegano, como debe de ser, una comida bien nutritiva. Va a tener palabra de Dios, lo vamos a evangelizar, le vamos a dar trabajo en una fábrica que tenemos de procesos de alimentos sanos. Qué bueno todas estas cosas, mi querido amigo y hermano. Pero vamos y le predicamos el mensaje a la gente en la calle y no tienen a dónde llevarlos. Mi querido amigo y hermano, estamos haciendo el mensaje, estamos viendo, estamos andando en la sabiduría de Dios. Tenemos que hacernos esa pregunta, Iglesia Adventista del séptimo día. Entonces, en Colosenses 4:6, Pablo dice, se centra especialmente en la palabra que pronunciamos, que su palabra sea siempre agradable. Que sean agradables y que podamos verdaderamente sustentar y que cuando nosotros llevamos un mensaje podamos decir, vamos a predicar ese mensaje porque tenemos todos los medios para poder predicar este mensaje. Para poder llevar un mensaje ¿con qué? Con claridad y rectitud. La palabra sea sazonada con sal. Jesús era un hombre que llevaba la palabra sazonada con sal. Tenían hambre, les daba de comer. Estaban desnudos, los vestía. Tenían demonios, los sanaba. Tenían enfermedades, los sanaba. Hoy la Iglesia Adventista también tiene que hacer lo mismo. Pero no hoy en día cobrando milagros. Ni únicamente orando. Sino también haciendo la obra con lo que Dios dice. Y lo dice la Biblia y el Espíritu profecía. Que debemos de tener sanatorios y todas estas cosas para poder hacer una obra evangelística como debe de ser. Entonces también dice, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Hermano, pero es que mire, que es que usted dice y predica aquí que debemos de comer, beber, y vestir y comer y beber así, y ir a la iglesia, ser reverente, pero uno va a la iglesia. Una vez una persona y me dijeron, oiga, no, que es que en la iglesia suya no son idolatras. Y dije yo, no, nosotros no somos idolatras. Entonces, ¿por qué estaban poniendo al Jesús peludo que está en la iglesia católica romana?
Ay, Dios. Dije, no, lo que pasa es que... No, 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 no. Allá también son idolatras. ¿Te le parece muy bonito eso, pastor y hermano de la iglesia, que una persona diga eso de la iglesia adventista del séptimo día? Tengo que decirlo claramente porque a mí me ha tocado. Y a hermanos también, que han llevado personas a la iglesia y ven eso y dicen, no, que es que ustedes no son idolatras. ¿Y eso qué es? Y no, que es que ustedes no oyen música mundana. ¿Y esa música que están cantando es qué? Eso tiene música mundana. Entonces, mi querido amigo y hermano, que nuestra palabra, que debemos de andar en la sabiduría de Dios, y la encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor. Encontramos cómo verdaderamente llevar un evangelio nutritivo, constructor para el reino de los cielos a las personas que quieren verdaderamente vivir este evangelio y llevarlo como debe ser. Desde nuestro hogar, desde nuestra iglesia, debe de ser compartido el evangelio tal como debe ser. Y la institución debe estar unida, como se dice, vivir en comunión con los demás. La institución, o sea, la institución, lo que hay, porque hay colegios, pero hay colegios en los cuales hoy en día los adventistas no pueden llevar a sus hijos, porque las cotas son muy altas. Y a veces predican que no, que tal cosa, pero no, es así. Entonces tenemos verdaderamente que predicar y, como se dice, ayudar a los que tienen necesidad. Si un hijo tiene necesidad de un adventista, estar en el colegio, no tiene, ayúdenle para que puedan verdaderamente estar allá. Entonces, mi querido amigo y hermano, si queremos caminar en la luz, debemos permitir que Cristo entre en nuestros corazones y en nuestros hogares. Debiera hacerse del hogar todo lo que la palabra implica. O sea, y la iglesia también es como un ¿qué? Como un hogar, donde mucha gente va a buscar verdaderamente el apoyo de quienes, de los que se dicen, o nos decimos ser ¿qué? Cristianos. Debiera ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde se cultive el afecto en vez de que se lo reprima deliberadamente. Nuestra felicidad depende de que cultivemos el amor, la comprensión y la verdadera cortesía mutua. La cortesía mutua en la iglesia, en el hogar y en todo lugar. Un cristiano debe ser un cristiano en la iglesia. Debe de tener el mensaje como debe de llevarlo la iglesia. O sea, porque es el mensaje que tenemos que predicar. Debiéramos olvidarnos del yo, buscando siempre las oportunidades, aún en las cosas pequeñas, para mostrar gratitud por los favores que hemos recibido de otros y estando atentos para ver oportunidad de alegrar a otros. ¿Cuántas personas no se alegrarían teniendo la iglesia todas estas cosas para poder rehabilitarlos y para poderlos preparar para el reino de los cielos? Dice, dice, y aligerar y aliviar sus tristezas, sus cargas, mediante actos de tierna bondad y pequeños actos de amor. Estas atentas cortesías que, comenzando en nuestra familia, se extienden fuera del círculo familiar, contribuyendo a formar, contribuyen a formar la suma de la felicidad de la vida. Y el descuido de estas cosas pequeñas constituye la suma de la amargura y la tristeza de la vida. Entonces, mi querido amigo y hermano, debemos de saber cómo comportarnos con nuestra esposa, el esposo. La esposa debe saber, debe vivir, mirar cómo comportarse con su esposo, respetar a su esposo, el esposo respetar a su mujer, amarla, quererla. Debemos de orar los unos por los otros y andando en la sabiduría de Dios a través de su palabra. Debemos tener unas relaciones laborales, los que tienen trabajadores, los que tienen personas a su cargo, como debe de ser. Los patrones, páguenles el salario que está verdaderamente constituido para un trabajador, que aunque puede ser, se ve como buena plata, pero o en dinero,
Pero le digo sinceramente que hoy, como la vida como está de cara, no alcanza a vivir una persona con un mínimo. Y vemos claramente, pero Dios es grande y le ayuda a las personas. Pero si nosotros dejamos esto, o los que tienen dinero y que tienen empleados o son empresarios, deben de reconocer que deben de ser, deben tener una relación laboral bien con ¿qué? Con sus trabajadores. Los padres y los hijos deben de estar bien sujetos a sus padres y obedecerles, como le digo, en todo lo que sea de acuerdo a la palabra del Señor. Y los cónyuges deben de amarse y respetarse ambos mutuamente. Y no querer el uno mandar al otro, ni el otro mandar al otro, ninguno de los dos, o querer la supremacía. Eso muchas veces ocurre en un hogar. Deben de bajar ambos, tanto el uno como el otro, como cónyuges, su cabeza, su cerviz. Y si usted quiere que el otro cambie, cambie usted primero y verá el cambio del otro. Y no le mire los defectos, sino los buenos sentimientos o los buenos actos que tenga su cónyuge. Y entonces los feos desaparecerán de su mente y verá que son más buenos, son los más buenos, son más los afectos buenos de la persona que los malos. Y entonces así podrá vivir en comunión con los demás. Que Dios les bendiga. Compartan este mensaje. Denlo a conocer. Iglesia Adventista, tenemos un mensaje que dar. Tenemos un mensaje que llevar y aplicarlo como iglesia para poder verdaderamente evangelizar a este mundo que está en tinieblas y poderlo rescatar con el poder del Padre, con el poder del Hijo y el Espíritu Santo para el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Si te ha gustado este tema, compártelo, dalo a conocer. Suscríbase al canal Adventista Sana Doctrina para que cuando subamos los videos le llegue a usted. Y antes de terminar este repaso de lección de esta semana, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos. Gracias a ti, oh Dios, por este maravilloso mensaje de repaso de lección de esta semana. Te pedimos que nos bendigas, nos ayudes a vivir verdaderamente este evangelio en nuestro hogar, en las cuestiones laborales, con nuestros hijos, en la iglesia, y que la iglesia verdaderamente podamos tener todas las cosas que se necesitan para predicar este evangelio y para llevarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y a personas que son tan necesitadas en este mundo como los indigentes y los enfermos. Padre misericordioso, con todo lo que usted nos ha dicho que debemos de tener en la iglesia para poder dar este mensaje. Te lo pedimos todo y te lo rogamos. No hallando méritos en nosotros, sino en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.